Roland Barthes fue un escritor, un ensayista, un semiólogo y un filósofo francés. Barthes revolucionó la crítica literaria de su época, situando al lector en una situación de privilegio para interpretar el texto de una manera diferente a la intención que tuvo el autor al escribirlo. Expone que la literatura son letras que hay que juntar, que hay que ir leyendo. Para que el mundo cambie y para que a cada uno le pase algo. La obra es un fragmento de sustancia. Ocupa una porción del espacio de los libros, por ejemplo, en una biblioteca. El texto, por su parte, es un campo metodológico. Las obras se ven en las librerías, en los ficheros, en los programas de exámenes. El texto se demuestra, se habla, según ciertas reglas. La obra se sostiene en la mano. El texto se sostiene en el lenguaje. La obra es la cola imaginaria del texto. El texto solo se experimenta en un trabajo, en una producción. El texto no puede pararse, por ejemplo, en un estante de biblioteca. Su movimiento es constitutivo, es la travesía. Puede atravesar la obra o varias obras. El texto es lo que se sitúa en el límite de las reglas de enunciación, la racionalidad y la legibilidad. El texto intenta situarse muy exactamente detrás del límite de la doxa, opinión, la opinión corriente ayudada fuertemente por las comunicaciones de masas. El texto se acerca, se prueba en relación con el signo. La obra se crea sobre un significado. A este significado se puede atribuir dos modos de significación. La obra es en este caso objeto de una ciencia de lectura, que es la filología.
El texto es dilatorio. Su campo es el del significante. Es plural. Etimológicamente el texto es un tejido. La obra es mediocremente simbólica. En los tiempos de división social, leer y escribir eran privilegio de clases. La retórica era un gran código literario. En esos tiempos se enseñaba a escribir, incluso si lo que se produciera eran discursos y no textos. El significado que la llegada de la democracia invirtiera la consigna, aquello de lo que se enorgullecía la escuela secundaria era de que enseñar a leer bien y no a escribir. Hoy vuelve a estar de moda que se exige al maestro que enseñe al estudiante a expresarse. Leer es lugar de consumir, no significa jugar con el texto. Jugar debe ser tomado aquí en todo la polinesia del vocablo del texto mismo. Juega como una puerta, como un aparato en el que existe el juego y el lector. Juega a su vez dos veces. Juega el texto, sentido lúdico. Busca una práctica que lo reproduzca. El último acercamiento que plantea Ronald Barthes es al que el texto es de placer. Ciertamente existe un placer de la obra, pero este placer, por vivo que sea, e incluso aunque estuviera desprovisto de todo perjuicio, queda paralelamente como un placer de consumo. El texto está ligado al goce, es decir, al placer sin separación. El texto lleva a cabo la transparencia de las relaciones del lenguaje. Es el espacio en el que ningún lenguaje corta el camino al otro.